Buenos días. Buenos días, gracias a todas y a todos por acudir a esta convocatoria de prensa de la Vicepresidencia Segunda y Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de la Junta de Extremadura. Como siempre, mis primeras palabras quiero que sean de un sentido pésame por parte de todo el Gobierno de la Junta de Extremadura para todas esas personas que durante este tiempo, durante estos terribles meses, han perdido a un ser querido como consecuencia de la COVID-19 o por otro motivo, por otra razón de salud, y que no han podido despedirlo como hubiese sido su deseo, ¿no? Por lo tanto, el más sentido de los pésames a todas esas personas. En segundo lugar, desear una pronta y completa recuperación a todas aquellas personas que en este momento padecen la COVID-19, bien estén en sus domicilios, bien estén en algunos de nuestros centros hospitalarios, públicos o privados. Les deseo que se recuperen lo más pronto y, por supuesto, que lo hagan de una forma completa, sin que tengan que vivir ninguna secuela de esta terrible enfermedad. Y, en tercer lugar, me van a permitir que agradezca muy especialmente hoy a toda la sociedad extremeña que cada día nos sigue dando una lección de colaboración, de trabajo conjunto con el Gobierno de la Junta de Extremadura para permitir seguir manteniéndonos en el nivel de riesgo bajo. Ojalá pasemos pronto a la nueva normalidad, pero para eso todavía tenemos que seguir trabajando algo más, tenemos que tener más inmunidad y, por lo tanto, yo creo que el final está cada vez más cerca y ese agradecimiento quiero que se traslade también en un mensaje de ánimo a seguir trabajando, a seguir colaborando, a seguir luchando contra este coronavirus que ha venido para quedarse un tiempo con nosotros. Miren, en primer lugar, quiero decirles que seguimos en nivel de alerta 1. Seguimos en nivel de alerta 1. Ahora hace aproximadamente un periodo de incubación de la caída del estado de alarma y, afortunadamente, las cifras de la incidencia acumulada en estos días no han sufrido un repunte importante. Es verdad que tienen una cierta estabilización alrededor de los 79 casos por 100.000 habitantes u 80 casos por 100.000 habitantes, pero en cualquier caso no han sufrido un repunte que podíamos temer como consecuencia de la caída del estado de alarma y de algunas situaciones que se habían vivido a lo largo y ancho de todo este país, fruto y entendido y empatizado como una sociedad que está deseosa de salir de ese estado de alarma, ¿no? En cualquier caso, yo felicito a la mayoría de esa sociedad que está siendo muy madura, que está siendo muy responsable y que nos está permitiendo que tengamos muy controladas las cifras de incidencia. Quiero decirles también que nosotros seguimos con el compromiso que adquirimos ya antes de San José de adelantarnos al virus. Estamos realizando a la semana alrededor de entre 22.500 y 23.000 pruebas diagnósticas de infección activa a la semana. Eso supone alrededor de una media hay días de 4.000, días de 3.500, días de 2.000 y pico, pero una media muy importante de pruebas diagnósticas de infección activa, lo cual nos permite tener hoy un porcentaje de positividad del 2,5%, que es un porcentaje de positividad que está dentro de los parámetros de nueva normalidad, con lo cual eso lo que significa son dos cosas. Primero, que estamos diagnosticando
con el número de pruebas adecuado, puesto que se están cumpliendo las recomendaciones con creces de la Organización Mundial de la Salud, que recomienda que el porcentaje de positividad sea inferior a un 5%, y, por otro lado, pues que nos permita diagnosticar a una inmensa mayoría de los casos que diagnosticamos que son asintomáticos. En concreto, en el día de ayer hasta el 81,5% de las personas diagnosticadas fueron asintomáticas. Eso tiene una consecuencia, y la consecuencia es absolutamente clara. Es una consecuencia que se vive en la gravedad de los casos, de las infecciones, y nos permite tener un control de las cifras de ocupación hospitalarias de forma muy importante. De hecho, decirles que en el día de ayer lo que consolidamos fue un porcentaje de ocupación en camas de agudos de 1,36%, 1,4% de ocupación de camas de agudo, y en nuestras UCIs una ocupación de un 5,7%. La media nacional de la ocupación de camas de hospital es del 5%, nosotros, ya digo, estamos en el 1,4%, y la ocupación de la media nacional de las camas de UCI es un 17,7%, frente a ese 5,7% de camas de UCI. Con el fenómeno de la vacunación y con las medidas que se están tomando en este momento, hay algo que nos debe alertar, que nos debe preocupar y que debe modificar probablemente lo que son algunos tipos de mensajes que le lanzamos a la población. Si ustedes comparan lo que ocurría en los primeros estadios de la pandemia, verán que la mayoría de los infectados, la mayoría de las personas que padecían enfermedades graves y, desgraciadamente, la mayoría de los fallecidos eran o pertenecían al grupo de edad por encima de los 80 años. Hoy, a día de hoy, el grupo de edad que está más afectado por la pandemia es el grupo de edad de los 15 a los 39 años, con una diferencia muy importante. Les voy a dar algunos datos que hablan de esta situación y de la necesidad que tenemos, en cualquier caso, de ir hacia un acuerdo con esa parte de la sociedad que es más joven, para que podamos seguir luchando y para que podamos compatibilizar una cierta normalidad, un cierto compromiso por las medidas de seguridad, con intentar proteger la estrategia de vacunación, que ahora mismo es lo más importante, es la medida farmacológica con la que nos podemos dotar y la que nos puede aliviar. Miren, hace aproximadamente una semana y media, la edad media de la población en el momento del contagio, es decir, la edad media de los contagiados, la edad media de los infectados, la edad media de esas personas que se infectaban por coronavirus, estaba entre los 38 y los 39 años. En solo una semana y media, la edad media de los contagiados ha caído a 37 años. Hemos visto que en poco tiempo ha habido un descenso en la edad de las personas contagiadas. Eso es llamativo por sí solo, pero con las siguientes cifras la situación es todavía más alarmante. Alarmante no es la palabra exacta. Más que alarmante es sorprendente. Sorprendente y una llamada de atención a que esta enfermedad no entiende de edades. No entiende de edades. Si hace una semana o semana y media, la edad media de los casos ingresados en nuestros hospitales
estaba alrededor de los 55, 56 años, perdón, 59 años, hoy está en los 50 años. Son 9 años menos. Insisto, 9 años menos en solo una semana y media. Quiere decir que en las poblaciones más jóvenes también se dan casos graves. Por lo tanto, desterremos de nuestro discurso el que a mí no me puede pasar. Si hace una semana y media la media de edad de los ingresados en UCI eran 56 años, hoy es de 53 años. 3 años menos. Y cuando un paciente ingresa en UCI es porque ya tiene una enfermedad lo suficientemente grave como para comprometer su situación de estabilidad. Y por lo tanto estamos hablando de cuadros muy graves. Pero es aún más importante decirles que si hace una semana y media la edad media de las personas que fallecían eran 72 años, la edad media a día de hoy es de 63 años. Por lo tanto, creo que hay que mandarle un mensaje claro a la sociedad, diciéndoles que el estado de inmunidad está protegiendo ya a una parte muy importante de la población, que podemos proteger a una gran mayoría de la población a finales del mes de julio y que no es tanto tiempo para que, mientras tanto, interioricemos que lo que ha caído es el estado de alarma, que no ha caído el virus. Y que eso nos lleve a adoptar todas las medidas posibles, todas las recomendaciones posibles. Afortunadamente, les decía, en esto está influyendo el proceso de vacunación. Claro, está influyendo el proceso de vacunación. En Extremadura llevamos administradas a día de hoy más de 600.000 dosis de vacunas. En concreto, 601.479 dosis de vacuna que se le han puesto a los extremeños y a las extremeñas. Dosis de vacuna que nos han permitido vacunar ya a cerca de un 44% de la población vacunable, de la población susceptible de ser vacunada, un 44%, que son cifras muy altas. Son cifras muy altas. Que estemos al 100% en la vacunación de los mayores de 80, de los mayores de 70, de los mayores de 60 con una dosis, en un 57% de todos esos mayores con 2 dosis o con vacunación completa, y que en el tramo de edad de los 50 a 59 años hoy tengamos más de un 34% vacunados. Son cifras que hablan de la calidad, de la destreza y del compromiso de nuestros profesionales, a los cuales, evidentemente, se lo agradezco. El que las cifras, por ejemplo, en las vacunas puestas en el día de ayer, que sean de más de 13.500 dosis, habla de un ritmo de vacunación muy aceptable, donde viene a confirmar lo que habíamos mantenido tanto el gerente del Servicio Extremeño de Salud como coordinador del proceso de vacunación, como yo mismo en relación con las previsiones que tenemos con respecto a las vacunas. Y es que perfectamente en el mes de junio, con N, podríamos empezar a vacunar a las personas que tuvieran edades comprendidas entre los 30 y los 39 años.
Hoy se ha celebrado Consejo de Gobierno extraordinario. En el Consejo de Gobierno extraordinario hemos tenido que tomar la decisión de proceder al cierre perimetral de la localidad de Los Santos de Maimona, una localidad que tiene una incidencia acumulada a los 14 días de 546 casos por 100.000 habitantes y alrededor de 543 casos por 100.000 habitantes a los 7 días. Es decir, la mayoría están diagnosticados en los últimos días. Con lo cual, tendremos que seguir trabajando en esa localidad. Yo le pido responsabilidad a la ciudadanía y lo que quiero hacer también es agradecerle al alcalde de la localidad el acto proactivo que el otro día desarrolló en su discurso hacia la ciudadanía de Los Santos de Maimona para llamar a la responsabilidad de la ciudadanía. Creo que en los alcaldes y en las alcaldesas estamos teniendo grandes aliados y hoy lo quiero personalizar en el alcalde de Los Santos de Maimona, porque no es fácil para un alcalde tener que llamar a su ciudadanía a que mantenga distancias de seguridad. A lo largo del fin de semana caerán, o decaerán, mejor dicho, los cierres perimetrales de todas las localidades, que ahora mismo están perimetradas, llevan una buena evolución. Piornal probablemente sea la que más nos preocupe y más tarde en salir de la incidencia de los 500 casos por 100.000 habitantes, y no lo haga hasta principios de la semana que viene, pero la incidencia a los 7 días es una incidencia ya muy baja en Piornal y, sin duda ninguna, nos permite adoptar la decisión de dejar de caer la medida a lo largo de este fin de semana. Eso son buenas noticias para esas localidades, pero también noticias de responsabilidad para que consoliden y sigan bajando las cifras de incidencia, lógicamente. El Consejo de Gobierno ha decidido dos cosas que me parecen muy importantes, muy importantes. Primera, ya se han hecho eco los medios de comunicación de ella, solo la ratifico. Hemos procedido a permitir una flexibilización en el horario de cierre de los establecimientos de hostelería en general, pasando desde las 0 horas a la 1 de la madrugada, si bien no se pueden admitir clientes a partir de las 12. ¿Por qué es esto así? Pues esto es así porque hay una orden comunicada vigente del Ministerio de Sanidad, en concreto la del 14 de agosto, que nos obliga a que este sea el horario de cierre. Y, por lo tanto, que entiendan tanto los sectores como la ciudadanía que hemos ido al máximo que nos permitía la flexibilización que recomendaba el Sistema Nacional de Salud. Y también hemos introducido una modificación en el semáforo. Me estoy refiriendo al sector del taxi y de los VTC, y es que hemos eliminado la medida que suponía que no se pudiesen sentar dos personas en la misma fila o que no se pudiese ocupar el asiento delantero del acompañante si no fuesen núcleo estable de convivencia. Entendíamos que eso era un agravio para el sector. Con las cifras de incidencia actuales lo podemos levantar y yo creo que el sector del taxi, fundamentalmente del taxi rural, también del taxi urbano, ¿por qué no?, y el sector de VTC, debemos considerarlo como un transporte esencial y, por lo tanto, con las cifras de incidencia podemos permitirnos esa flexibilización. Ayer se celebró un Consejo Interterritorial al mismo tiempo que se celebraba una Comisión Sectorial de Educación.
Se acordaron las medidas para permitir que el próximo curso se pueda realizar de forma presencial. Esas medidas eran medidas no farmacológicas, medidas que tenían que ver con la distancia, que le explicó ayer la consejera de Educación y Empleo y que no voy a abundar en ellas por no cansarles. Pero sí les quiero añadir algo. Extremadura sigue en la línea de que, en cuanto se autorice por parte de la Agencia Europea del Medicamento que la vacuna de Pfizer se puede administrar a los chicos y chicas entre 12 y 16 años, si se puede hacer la administración antes del próximo curso escolar, la haremos. Y sabiendo que lo que ayer presentó la consejera de Educación y Empleo es un documento vivo, pues podría modificarse en el sentido en el que fuese necesario. Pero al menos que ya la comunidad educativa, a la que tanto le tenemos que agradecer, a los padres, a las madres, a los niños, a los profesores, al personal que trabaja en educación, a los que tanto le tenemos que agradecer, que al menos ya tengan una foto de las medidas que son necesarias en este momento, si no existiese vacuna o si no se autorizase la vacuna, que pudiésemos tener para mantener la presencialidad que se ha mostrado no solo buena para el alumnado, sino también buena para el resto de la sociedad. Posteriormente tuvimos un Consejo Interterritorial exclusivo de Sanidad. Ratificó la respuesta que estaban esperando las personas que estaban primo vacunadas con AstraZeneca. Y podemos decir que las personas que están primo vacunadas con AstraZeneca, que tienen menos de 60 años, la vacuna que se les administrará, la segunda dosis, será de Pfizer. Será de Pfizer. Ahora bien, como no existe prohibición científica de administrar la vacuna de AstraZeneca y por lo que no se utiliza la vacuna de AstraZeneca es por unos efectos muy raros, trombóticos. Si aquellas personas que están vacunadas con AstraZeneca en primera dosis y son menores de 60 años quieren vacunarse con AstraZeneca, lo podrán hacer, pero previamente habiendo sido informados de lo que aparece en la ficha técnica de la vacuna y firmando un consentimiento informado. Para lo cual, en el día de ayer, se comunicó al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud que el Ministerio de Sanidad había encargado un trabajo al Comité de Bioética de España para que ese consentimiento informado estuviese acorde a la autonomía de la persona, a la autonomía del paciente. Creo que es un paso muy importante que respeta a una serie de trabajadores esenciales que, con motivo de lo que hemos ido viendo a lo largo de este tiempo y lo que nos ha ido diciendo la ciencia, hemos tenido que ser precavidos, pero ahora en esta situación estamos en disposición de poder ofrecerle de suyo la vacunación con Pfizer, segunda dosis. El estudio Convivax muestra que la vacunación en segunda dosis con ARN de aquellas personas que se han vacunado con AstraZeneca es segura y, además, es inmunogénica, quiere decir, desarrolla inmunidad suficiente para combatir al virus. Y la tercera cuestión que quiero trasladarles del acuerdo del Consejo Interterritorial del día de ayer es que en el momento actual hay, si no me equivoco, alrededor de 5 órdenes comunicadas del Ministerio de Sanidad. Algunas, ya les digo, son del 14 de agosto,
Lo que se propuso ayer en el Consejo Interterritorial es hacer un texto refundido con todas estas órdenes comunicadas y algunas de ellas adaptarlas a la situación actual. Yo llevo reclamando en el Consejo Interterritorial, en 2 consejos interterritoriales, que es necesario modificar la orden comunicada que regula las visitas de las personas que están en residencias de mayores y también las salidas terapéuticas de las personas que están en residencias de mayores. Porque la situación de inmunogenicidad ahora mismo, con la vacuna, ya no es la misma que era cuando se hizo esta orden comunicada. Con lo cual, eso va a ser una realidad en los próximos días. Se va a constituir un grupo de comunidades autónomas que vamos a trabajar en esa modificación y en el próximo pleno del Consejo Interterritorial, el próximo miércoles o el siguiente, se irá dando cuentas y se podrá aprobar medidas de flexibilización que tendrán que ver con aspectos como el ocio nocturno, que tendrán que ver con aspectos como, por ejemplo, las residencias de mayores o que tendrán que ver con otros aspectos que están regulados dentro del ámbito de las órdenes comunicadas. Estos son los 3 hechos más importantes que acordamos ayer en el Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud. Antes de terminar con el tema de la COVID, porque quiero abordar otro tema que también supuso ayer un avance muy importante como país, quiero decirles que sigo llamando a la responsabilidad de todas y todos. Sigo llamando a la responsabilidad de todas y todos. Que intentemos evitar las aglomeraciones. Creo que tenemos bien regulados los actos que se pueden celebrar dentro de los estadios de fútbol, dentro de las plazas de toros, dentro de los teatros, dentro de los museos, dentro de los locales de hostelería. Tenemos medidas de seguridad que nos permiten una vida prácticamente normal. Lo único que tenemos que hacer es un pequeño esfuerzo más, intentando evitar aglomeraciones que son innecesarias. La asistencia de público a los estadios de fútbol se ha mostrado segura. La asistencia del público a los teatros se ha mostrado segura. La asistencia de público a los museos se ha mostrado segura. La asistencia, en determinadas circunstancias, de la utilización de la hostelería se ha mostrado segura. Pero eso no puede conllevar que a las entradas, a las salidas, se produzcan aglomeraciones que no se deben producir. Y eso es a lo que llamo. Y una cosa que nos ha dado muchos problemas, y por cierto, ya llevamos varios brotes y solo acabamos de empezar, las comuniones. Nadie le está negando que el niño o la niña no cumpla con el acto de la comunión. Nadie le está prohibiendo que eso en una situación controlada no se pueda celebrar y se pueda celebrar bien y con las medidas de seguridad. Pero tenemos que extremar las medidas de precaución. Si no me falla la memoria, llevamos 4 brotes de comuniones. Insisto, y todavía quedan unas cuantas de comuniones. Les he dado las edades. Intentemos, en la medida de lo posible, adaptarnos a eso. La última parte de mi intervención la voy a dedicar a un hecho muy desgraciado, desde mi punto de vista, que es la llegada masiva de migrantes a la ciudad autónoma de Ceuta, con un número importante, todavía no determinado, porque la edad en algunos casos es muy difícil de determinar, pero que hay un importante número de menores,
menores que no están acompañados en este momento, a los que le tiene que proteger lo que viene regulado en ley y los derechos humanos. Ayer se celebró un pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales y Atención a la Dependencia. Yo agradezco al Gobierno de España que haya celebrado ese pleno. Se lo agradezco de todo corazón. De la misma forma que le pedí que esto no puede seguir así. Me explico. No podemos seguir teniendo un pleno del Consejo Territorial de Servicios Sociales cada vez que hay una crisis humanitaria. Tenemos que interiorizar que este país, que España, es la frontera sur de Europa. Y cuando los migrantes no llegan a Canarias, no llegan a la ciudad autónoma de Melilla o de Ceuta, pueden llegar a Andalucía, pueden llegar a Murcia. En definitiva, pueden entrar por cualquiera de las regiones que están más próximas a esa frontera sur. Desde Extremadura tenemos una cuestión absolutamente clara. La hemos tenido siempre y la mantendremos así. Esto no es un problema de Ceuta, como no es un problema de Andalucía o no es un problema de Murcia. Esto es un problema de Estado. Esto es un problema de Europa. Por lo tanto, Extremadura pidió ayer en el Consejo Territorial de Servicios Sociales un trabajo estable en dar respuesta a estos menores no acompañados. Dicho eso, hay que trabajar para intentar compartir la responsabilidad que en este momento tiene Ceuta. Esto no es solidaridad, esto no es caridad, esto es gobernar. Y el problema de Ceuta es un problema del resto de España. Como el problema de Andalucía es un problema del resto de España. Ayer se plantearon unos criterios de reparto para que las comunidades autónomas pudiésemos acoger a menores no acompañados en nuestra comunidad autónoma. La tutela por ley es de las administraciones públicas. Nosotros vamos a votar a favor de los criterios de reparto que propuso el Gobierno de España. Hay 3 factores de reparto. El primero, que pesa un 25%, es la población de la comunidad autónoma. El segundo criterio de reparto, que es un 25%, está dividido en un 12% en la renta per cápita y en un 12,5% el paro registrado que tiene esa comunidad autónoma. Y el resto, el otro 50%, es cómo ha contribuido la comunidad autónoma en otras crisis que se hayan producido en otras comunidades autónomas. Les digo, recientemente Extremadura ha acogido en el sistema de protección de menores a 25 menores que provenían de Canarias. Con esa ponderación, insisto que votaremos en cuanto se convoque el Pleno del Consejo Territorial, que supongo que lo convocarán en las próximas horas. Extremadura votará a favor de esa propuesta y ya les anuncio que acogeremos a 11 niños o niñas procedentes del sistema de protección de menores de Ceuta y que pasarán a formar parte de nuestro sistema de protección de menores en la comunidad autónoma de Extremadura. Esto, insisto, no es solidaridad ni es caridad. Esto es gobernar. Esto es responsabilidad. Esto es derecho de la infancia. Esto es cumplir la ley del menor. Esto es ser una Europa más social.
Y ahora queda un trabajo para arbitrar los créditos necesarios para que nuestro sistema de protección de menores mejore. Pero los créditos, el dinero, no puede ser la excusa para eludir una responsabilidad que forma parte del espíritu más humanitario que puede tener un país y en el que debemos sentirnos orgullosos que podemos pertenecer a él. Preguntas. Buenas tardes a todos. Turno para las preguntas de los medios de comunicación que están conectados de manera telemática. José Ramón Álvaro, de Canal Extremadura Televisión. Buenos días, vicepresidente. ¿Se me escucha bien? Sí. Perfectamente. Vale. Bueno, pues tres cosas rápidas. Al hilo de esto que acaba de comentar usted, ¿qué ayuda recibirían esos menores? Supongo que se integrarían en los centros de menores de la Junta de Extremadura o habría alguna atención específica para ellos. No sé, que nos explique un poquito en qué consistiría ese protocolo de actuación con ellos. Y luego, con el tema de la pandemia, a este ritmo de vacunación, ¿cuándo llegaríamos a la nueva normalidad? ¿Hay un adelanto para esa posible fecha de entrada en vigor de la nueva normalidad? Y luego, ya hay algunos alcaldes preparando piscinas. ¿Alguna instrucción, alguna recomendación, alguna previsión para las piscinas de verano en los distintos pueblos y comunidades? Nada más. Sí. Bueno, con respecto a este último punto de piscinas, decirle que las piscinas artificiales, las piscinas que son de comunidades, tienen un aforo de un 75%, que es un aforo muy adecuado para que no se tengan que hacer ni turnos, salvo que la comunidad sea muy grande, ni se tenga que hacer ninguna medida especial. Hombre, sí merece la pena que hagamos un control de aforo porque en las piscinas hay una parte del tiempo que estamos sin esta protección, sin la mascarilla. Entonces, seamos un poco precavidos en ese sentido, pero evidentemente nada que decir y nada que añadir más en las piscinas, en las piscinas artificiales. Piscinas naturales. Estamos esperando la clasificación de la red Náyade, que como usted sabe es la red europea que califica el agua de cada una de las piscinas naturales. Afortunadamente, cada vez tenemos más piscinas incluidas dentro del registro Náyade de la Unión Europea y yo espero que en el norte de Cáceres se puedan abrir con cierta normalidad. Y eso genera turismo, porque evidentemente el disfrutar de las gargantas, el disfrutar de todo lo que son las piscinas naturales del norte de Cáceres es una auténtica delicia, ¿no? Con lo cual, eso es también muy importante para el sector turístico. Me pregunta usted, a este ritmo de vacunación, ¿cuándo alcanzaremos la nueva normalidad? Le puedo decir que estábamos planteándonos un escenario optimista y un escenario menos optimista en función de las dosis de vacunas. El escenario pesimista es que tendríamos inmunidad de grupo a finales de agosto. Yo creo que con la llegada de vacunas en el mes de mayo y el incremento que se va a producir en el mes de junio, es muy factible que a mediados del mes de julio con L, hayamos alcanzado una inmunidad de grupo suficiente. Al mismo tiempo, está muy desarrollado el carnet UE COVID. De hecho, si no me falla la memoria, nosotros comenzaríamos con las pruebas de interoperabilidad con otros países de la Unión Europea. Nosotros, digo Extremadura, que forma parte del piloto, como ustedes saben, de las 9 comunidades autónomas que forman parte del piloto. Me parece que el día 6 de junio hacemos una prueba de interoperabilidad. Ya tenemos certificados los laboratorios privados y los laboratorios públicos para incluirlos dentro del código QR y podemos dar cierta seguridad para que podamos tener una vida más normal. Y eso, que nos lleve eso no nos lleve a una bajada de incidencia que nos permita estar en un estado de nueva normalidad. Nosotros podemos asegurar la inmunogenicidad, pero la incidencia depende de todas y de todos. Y luego, con respecto a la primera pregunta que me hace, efectivamente, formarán parte de la red de protección de menores. Debo especificar en este sentido, y le agradezco su pregunta,
porque los menores que vienen no son los menores que han llegado o que acaban de llegar. Son menores que ya están dentro del sistema de protección de Ceuta. Quiere decir que ya la primera parte del acogimiento residencial lo tienen hecho, con lo cual la integración en la red de protección de menores es más fácil que tenerlos que valorar socialmente para incluirlos en la red de protección de menores. No sé si me he explicado. Son menores que ya están en el sistema de protección, es decir, aquellos... Ceuta debe tener 290 y tantos menores ahora mismo acogidos dentro de la red, menores no acompañados, dentro de la red de protección de menores, pero no sabemos cuántos les han llegado. Entonces, lo que necesitan es un cierto desahogo para poder valorar socialmente a los que han llegado y poderlo adecuar a su sistema de protección de menores. ¿En qué podemos contribuir el resto de las comunidades autónomas? Pues lo que podemos hacer es aliviarles el sistema de protección de menores de esos 200 menores que vendrán al resto de España. ¿Alguna cuestión más? Jorge Solís, de Canal Extremadura Radio. No se te escucha, Jorge. No. Ahora, a ver. ¿Escucha? Sí. Bien, perfecto, gracias. Perdón por el problema. Tengo dos preguntas vinculadas un poco con la vacunación. La primera, nos surgen dudas sobre cómo va a ser esa vacunación a menores de 60, con el tema de que haya que firmar un consentimiento informado, si esto prevén que vaya a retrasar mucho todo el proceso, y también entendemos que la logística puede ser más complicada porque cómo se va a organizar, hace falta tener viales abiertos de Pfizer, otros de Astra, lo vemos eso, cómo se puede resolver para que no ralentice mucho todo el proceso de vacunación. Y a ese respecto también nos gustaría, con los fallos que se produjeron el miércoles pasado en el área de salud de Cáceres, los fallos que se produjo la semana pasada, una segunda pregunta es, parece que va a haber una plataforma de afectados que pretenden presentar una demanda, nos gustaría saber qué opinión tiene. Y una tercera pregunta que le hago, que ya no tiene que ver con la vacunación, tiene que ver con los centros sanitarios que se van a abrir las consultas próximamente. En el Pleno se ha hablado de ello. El tema es si va a haber posibilidad de contratos de refuerzo para que se pueda garantizar la asistencia. En este aspecto también nos gustaría saber, ha sido crítica el Partido Popular en el Pleno por el tema de los MIR, si nos puede asegurar que se estén viendo un poco cómo van a ser esas contratas de los MIR, que según el Partido Popular en 3 días ya incluirían los contratos y están buscando fuera de Extremadura Plaza. Gracias. Con respecto al tema de los afectados por el incidente de la vacunación, todo mi respeto. Tienen todo su derecho, obviamente, a asociarse y a establecer las medidas oportunas. Nosotros hemos asumido la responsabilidad que teníamos, que pedir disculpas, hacer un seguimiento. Afortunadamente, a día de hoy no tenemos ninguna reacción adversa. Eso es lo más importante para mí de todo. Eso es lo más importante para mí de todo, que no tengamos ninguna reacción adversa. Y ya llevamos una semana. Y en segundo lugar, animar al equipo de vacunación. El equipo de vacunación, lógicamente, como cualquier profesional sanitario con cualquier incidente, lo ha pasado y lo está pasando mal, ¿no? Entonces, animar a que son grandes profesionales y a que deben seguir en la línea de la vacunación. Máxime cuando es un incidente que han detectado ellos mismos. Es un incidente que han detectado ellos mismos. Entonces, los incidentes en un sistema sanitario, que es una organización de gestión del conocimiento, están para aprender, no con un aspecto de una función, pues, para establecer ningún tipo de juicio de valor alrededor de eso, sino aprender de esos incidentes para que no vuelvan a pasar, ¿no?, en la medida de lo posible. Tenemos sistemas de seguridad muy potentes, con lo cual nos permiten
que hayamos podido localizar estrictamente a las 94 personas que han estado afectadas por ese incidente. Y luego, con respecto a lo que hagan los afectados, pues muestro mi absoluto respeto, ¿no? Del tema de las contrataciones, no me gusta vender la piel antes de cazar el oso. Le acabo de contestar a la señora Nevado que en los próximos días los hechos del Servicio Extremeño de Salud contestarán a sus preguntas, y lo mismo le digo a usted. En los próximos días los hechos del Servicio Extremeño de Salud contestarán a sus preguntas. Desde luego, lo que sí le digo es lo que ya ha dicho el presidente de la Junta de Extremadura, que es que se van a ofertar bastantes contratos estables. Y si en el ejercicio de la libertad los especialistas, no por el contrato, sino por otras cuestiones, deciden irse, es que se pueden ir. Pero vamos, que esto pasa en todas las comunidades autónomas. Lo que pasa es que en cada una de las comunidades autónomas responde el consejero de esa comunidad autónoma. Si esto fuera así, habría una comunidad autónoma que estaría con exceso de médicos especialistas. Y yo no conozco a ninguno de los consejeros que me diga que tiene exceso de médicos, que a ver si puedo contratar a alguien. Por lo tanto, no fiemos a que se nos vayan lo que es una falta de planificación previa de muchos años, donde una parte de responsabilidad importante la tiene el PP por el recorte de plazas de formación sanitaria especializada que hizo. Y ahí lo dejo. Dudas sobre los menores de 60 años que traslada en relación con el proceso de vacunación. Es más laborioso, evidentemente, porque hay que solicitar el consentimiento informado, pero estamos buscando la fórmula organizativa para que la persona, cuando sea contactada, haya tomado una decisión más o menos exacta. Esto se puede cambiar hasta el momento en el que le vayan a poner la vacuna o tenga administrada la vacuna en el deltoide, lógicamente. Pero hasta ese momento es que se puede decidir si puede venir y si podemos recabar a través de la central de llamada con el asesoramiento la vacuna que se va a poner, pues evidentemente no tendremos esos problemas de logística. Estamos trabajando en ese sentido mientras se aclara el tema del consentimiento informado. Lo importante de esto no es lo difícil o lo fácil que pueda ser esto. Lo importante es que estas personas necesitaban una respuesta. Y aquí está la respuesta de un Sistema Nacional de Salud que respeta la ciencia y que respeta, en este caso, la autonomía de la persona para decidir. Eso es lo importante. No si el proceso va a ser más complicado o menos complicado. ¿Hay algo más? Muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a todos y a todas.